Factores de transcripción. De la misma manera que todos los caminos llevan a Roma, todas las vías de transducción de las señales convergen en el núcleo, donde se activa la expresión de los genes diana que orquestan el avance ordenado de la célula por el ciclo mitótico. De hecho, la consecuencia final de las vías señalizadoras mitógenas desreguladas es una estimulación inapropiada y continua de factores de transcripción nucleares que impulsan los genes favorecedores del crecimiento. No debe sorprender, por tanto, que una consecuencia de las mutaciones de los factores de transcripción que regula la expresión de los genes y ciclinas favorecedoras del crecimiento sea la autonomía en el crecimiento. Los factores de transcripción de este grupo abarcan los productos de los protoncogenes MYC, MYP, JUN, FOS y RED. De todos ellos, el que más veces participa en tumores humanos es MYC, por lo que a continuación se ofrecerá un breve repaso de su regulación y función. Oncogen MYC. El protoncogen MYC es expresado prácticamente por todas las células eucariotas y pertenece a los genes de respuesta precoz inmediata, que son inducidos de forma rápida y pasajera por la señalización Ras-MAP quinasa, después de la estimulación de las células quiescentes por factores de crecimiento. En condiciones normales, las concentraciones de la proteína MYC se encuentran estrechamente reguladas a través de la transcripción, traducción y estabilidad de las proteínas y prácticamente todas las vías que regulan el crecimiento convergen en MYC a través de uno o más de estos mecanismos. Ciertos polimorfismos de un solo nucleótido, íntimamente asociados a un alto riesgo de cánceres, como el carcinoma de próstata y de ovario, se sitúan en una amplia región carente de genes reconocibles y cercana al gen MYC del cromosoma 8. Los datos empíricos indican que estas variantes genéticas alteran la función de los elementos potenciadores que regula la expresión de MYC y que el mayor riesgo de cánceres se asocia a las variantes que generan una mayor expresión del ARN de MYC en respuesta a determinadas señales inductoras del crecimiento. No se conoce bien cómo MYC fomenta el crecimiento normal y neoplásico de la célula, pero en multitud de estudios se ha comprobado que MYC posee actividades muy diversas, algunas de las cuales contribuyen no solo a regular el crecimiento celular, sino también a otros rasgos característicos del cáncer. MYC activa la expresión de muchos genes que contribuyen al crecimiento celular. Algunos genes dianas de MYC, como las ciclinas D, participan directamente en la progresión del ciclo celular. Además, MYC regula al alza la expresión de los genes del ARN regulador y el procesamiento del ARN regulador, potenciando así el ensamblado de los ribosomas requerido para la síntesis de proteínas. MYC regula el alza de un programa de expresión génica que da lugar a una reprogramación metabólica y al efecto Warburg, otro rasgo característico del cáncer. Se expondrá más adelante. Entre los genes que intervienen en el metabolismo regulado al alza por MYC se encuentran numerosos genes de enzimas glucolíticas y de factores que participan en el metabolismo de la glutamina. Ambos contribuyen a la generación de productos intermediarios del metabolismo necesarios para la síntesis de macromoléculas como ADN, proteínas y lípidos. A partir de estos efectos tan variados, cabe considerar MYC como un regulador transcripcional nuestro del crecimiento. De hecho, los tumores humanos de crecimiento más rápido son aquellos con los niveles más altos de MYC, como el linfoma de Burkitt, que prácticamente siempre porta una translocación cromosómica que afecta a MYC. Figura 7.26. En ciertos contextos, MYC regula el alza de la expresión de la telomerasa. Como se comenta más adelante, la telomerasa es uno de los factores que contribuyen a la capacidad de replicación intermediable e inmortalización de las células cancerosas. MYC es uno de los numerosos factores de transcripción que actúan de forma conjunta para reprogramar las células somáticas hacia células madre pluripotenciales. Ver capítulo 1. Esta capacidad hace sospechar que MYC también contribuye a la troncalidad de las células cancerosas, otro aspecto esencial de la inmortalidad de los cánceres. Habida cuenta de la importancia de MYC en la regulación del crecimiento celular, no debe sorprender que se encuentre regulado a través de diversos mecanismos en el cáncer,
En ocasiones, esta desregulación supone una alteración genética del propio MYC, además de las translocaciones de MYC en el linfoma de Burkitt y en un subgrupo de otros tumores de los linfocitos B y T. MYC se encuentra amplificado en ciertos carcinomas de mama, colon, pulmón y muchos otros. Los genes NMYC y LMYC, funcionalmente idénticos, también están amplificados en los neuroblastomas. Ver figura 7.27, y en los carcinomas microcíticos del pulmón, respectivamente. Las mutaciones oncógenas de los componentes situados en regiones proximales de las vías señalizadoras elevan en muchos otros casos las concentraciones de la proteína MYC, aumentando la transcripción de MYC, potenciando la traducción del ARN mensajero de MYC y o estabilizando la proteína MYC. Así pues, la señalización constitucional de Ras-MAP quinasa, muchos cánceres, la señalización Notch, varios cánceres hematológicos, la señalización WNT, carcinoma de colon, y la señalización Hedgehog, meduloblastoma, transforman en todos los casos las células en parte por una regulación al alza de MYC. Ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas. Como se mencionó en el capítulo 1, los factores de crecimiento traducen las señales que estimulan la progresión ordenada de las células a través de las diferentes fases del ciclo celular, proceso mediante el cual las células replican el ADN y se preparan para la división. La progresión de la célula a través del ciclo está orquestada por ciclinas dependientes de ciclinas. Sinasas dependientes de ciclinas, CDK, que se activan por unión a las ciclinas, así denominadas por la naturaleza cíclica de su producción y degradación. Los complejos CDK-ciclina fosforilan proteínas diana cruciales que conducen a las células a través del ciclo celular, así como las ciclinas excitan los CDK, los inhibidores de CDK1, de los que se conocen muchos, silencian los CDK y ejercen un control negativo sobre el ciclo celular. Tabla 7.6. La expresión de estos inhibidores está regulada a la baja por vías señalizadoras mitógenas que fomentan la progresión del ciclo celular. Existen dos puntos principales de regulación del ciclo celular, uno en la transición G1S y otro en la transición G2 mitosis. Cada uno de ellos está rigurosamente regulado por el equilibrio entre los factores que fomentan el crecimiento y los que lo suprimen, así como por sensores del daño de ADN. Ver capítulo 1. Si se activan, estos sensores del daño del ADN transmiten señales que detienen la progresión del ciclo celular, y si no se puede reparar el daño celular, se inicia la apoptosis. Como es natural, los defectos del punto de regulación E1S son más importantes en el cáncer, puesto que determinan un crecimiento sin una regulación adecuada, así como un fenotipo mutador, que, como ya se ha indicado, facilitan la aparición y progresión del cáncer. Las principales mutaciones asociadas al cáncer que afectan al punto de regulación G1S se agrupan a grandes rasgos en dos categorías. 1. Mutaciones con ganancia de la función de los genes de la ciclina D y CDK4, oncogenes que fomentan la progresión G1S. Existen tres genes de la ciclina D, D1, D2 y D3, con una función intercambiable y que a menudo experimentan una regulación anómala por mutaciones adquiridas en el cáncer, entre ellas translocaciones cromosómicas de tumores linfáticos y amplificación génica en una serie de tumores sólidos. La amplificación del gen CDK4 también se da en melanomas, sarcomas y glioblastomas. Las mutaciones que afectan a la ciclina B y a la ciclina E y a otras CDK son igualmente conocidas pero bastante más raras, quizá por la importancia mayor de la transición G1S para regular la velocidad del crecimiento tumoral. Segundo, mutaciones con pérdida de la función de los genes supresores de tumores que inhiben la progresión G1S. Los CDK1, que inhiben los complejos ciclina D, CDK, con frecuencia están mutados o silenciados de algún otro modo en muchas neoplasias malignas humanas, por ejemplo las mutaciones germinales de P16, CDKN2A,
se ven en un 25% de familias propensas al melanoma, y la delección o inactivación de P16 adquirida por vía somática en el 75% de los carcinomas de páncreas, en el 40 a 70% de los glioblastomas, en el 50% de los cánceres de esófago, en el 20 a 70% de las leucemias linfoblásticas agudas y en el 20% de los carcinomas no microcíticos de pulmón, sarcomas de partes blandas y cánceres vesicales. Más aún, los dos genes supresores de tumores más importantes, retinoblastoma y P53, codifican ambas proteínas que inhiben la progresión G1S. Conceptos clave: oncogenes, oncoproteínas y proliferación celular descontrolada. Protooncogenes: genes celulares normales cuyos productos fomentan la proliferación celular. Oncogenes: versiones mutadas o sobreexpresadas de protooncogenes con una función autónoma, después de perder la dependencia de las señales normales favorecedoras del crecimiento. Oncoproteína: proteína codificada por un oncogen que estimula una mayor proliferación celular a través de uno de diversos mecanismos. 1. Expresión constitucional de los factores de crecimiento y los receptores relacionados, generando un circuito autocrino de señalización celular. 2. Mutación en los receptores de los factores de crecimiento, tirosina sinasas, no asociados a receptores o moléculas señalizadoras posteriores que determinan una señalización constitucional. Activación de la tirosina sinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico por mutaciones puntuales, cáncer de pulmón. Activación de la tirosina sinasa del receptor de HER2 por amplificación génica, cáncer de mama. Activación de la tirosina quinasa JAK2 por mutaciones puntuales, síndromes mieloproliferativos. Activación de la tirosina sinasa ABL no asociada a receptores por translocación cromosómica y creación de un gen de fusión BCR-ABL, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda. Activación de RAS por mutaciones puntuales, muchos cánceres. Activación de las sinasas de serina, treonina, fosfatilinositol 3 quinasa y BRAF por mutaciones puntuales, muchos cánceres. Aumento de la expresión de MYC, un factor de transcripción maestro que regula los genes requeridos para el crecimiento celular rápido por desregulación secundaria o translocaciones cromosómicas. Linfoma de Burkitt, otras neoplasias hematológicas malignas. Amplificación génica, neuroblastomas, aumento de la actividad de las vías de señalización proximales, muchos cánceres. Mutaciones que aumentan la actividad de los complejos de ciclinas 4 dependientes de ciclinas, CDK4, ciclina D, que induce la progresión del ciclo celular. Falta de sensibilidad a la inhibición de crecimiento, genes supresores de tumores. Así como los oncogenes impulsan la proliferación celular, los productos de la mayoría de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación celular. La anomalía de estos genes determina un fallo en la inhibición del crecimiento, otro rasgo característico fundamental de la carcinogenia. Las proteínas supresoras de tumores crean una red de puntos de regulación que impiden el crecimiento descontrolado. Muchos supresores de tumores, como retinoblastoma y P53, forman parte de una red reguladora que reconoce el estrés genotóxico de cualquier fuente y responde suprimiendo la proliferación. De hecho, la expresión de un oncogen por una célula normal con genes supresores de tumores intactos da lugar a la quiescencia o detención permanente del ciclo celular, senescencia inducida por el oncogen comentada más adelante, más que a una proliferación descontrolada. En última instancia, las vías inhibitorias del crecimiento pueden inducir la apoptosis. Vías inhibitorias del crecimiento pueden inducir la apoptosis celular. Otro grupo de genes supresores tumorales interviene al parecer en la diferenciación celular, haciendo que la célula entre en una reserva posmitótica diferenciada sin capacidad de replicación. Como ocurre con las señales mitógenas, las señales proliferativas inhibitorias del crecimiento originan fuera de la célula y se sirven de receptores, transductores de la señal y reguladores de la transcripción nuclear
para llevar a cabo sus efectos. Los supresores tumorales forman parte de estas redes. Por esta razón, las proteínas producto de los genes supresores de tumores pueden actuar como factores de transcripción, inhibidores del ciclo celular, moléculas para la traducción de la señal, receptores de superficie celular y reguladores de la respuesta celular al daño del ADN. En esta sección describiremos los genes supresores de tumores, sus productos y los posibles mecanismos por los que la pérdida de la función contribuye al crecimiento regulado de las células. Tabla 7.7. Muchos de los conceptos actuales sobre los supresores tumorales provienen de los estudios sobre el gen del retinoblastoma, el primer gen supresor de tumores que se descubrió y que sigue siendo un prototipo de este grupo. Como muchos descubrimientos de la medicina, retinoblastoma se identificó tras estudiar una enfermedad rara, el retinoblastoma familiar. Cerca del 40% de los retinoblastomas son familiares, y la predisposición al tumor se hereda como un rasgo autosómico dominante. Los portadores del rasgo del retinoblastoma presentan un riesgo 10.000 veces mayor de sufrir un retinoblastoma, a menudo en ambos ojos, en comparación con la población general, y también tienen un riesgo mayor de presentar osteosarcoma y otros sarcomas de partes blandas. Aproximadamente el 60% de los retinoblastomas son esporádicos, casi siempre en un solo ojo, y estos enfermos no muestran un rasgo más alto de otros tipos de cáncer. Para explicar estos dos patrones de aparición del retinoblastoma, Knudson propuso su hipótesis de la oncogenia en dos golpes. En esta está en la actualidad canónica. En términos moleculares, la hipótesis de Knudson se puede enunciar así, figura 7.8. Para producir el retinoblastoma se precisan dos mutaciones, golpes, de los dos alelos del gen del retinoblastoma en el locus del cromosoma 13q14. En los casos familiares, los niños heredan una copia defectuosa del gen retinoblastoma en la línea germinal, primer golpe, mientras que la otra copia es normal. Ver figura 7.28. El retinoblastoma surge cuando el alelo retinoblastoma normal muta en los retinoblastos como consecuencia de una mutación somática espontánea, segundo golpe. Como estos segundos golpes resultan virtualmente inevitables en una pequeña fracción de retinoblastos, la mayoría de los sujetos que heredan un defecto de la línea germinal de un alelo retinoblastoma presentan un retinoblastoma unilateral o bilateral, y la enfermedad se hereda de manera autosómica dominante. En los casos esporádicos, los dos alelos retinoblastoma normales deben experimentar una mutación somática en el mismo retinoblasto, dos golpes. La probabilidad de este suceso es baja, lo que explica por qué el retinoblastoma es un tumor poco frecuente en la población general, pero el resultado final es el mismo. Una célula de la retina pierde completamente la función retinoblástica y se transforma en cancerosa. Recuerde que un niño portador de un alelo retinoblastoma heredado mutante en todas las células somáticas es completamente normal, si se exceptúa el mayor riesgo del cáncer. Por lo tanto, un gen retinoblástico defectuoso no modifica la conducta celular. Por eso, así como el rasgo genético, riesgo aumentado de cáncer, asociado a las mutaciones de la línea germinal de retinoblastoma, se hereda de forma autosómica dominante, por lo que se respeta a la célula propiamente dicha. Las mutaciones con pérdida de función del retinoblastoma se comportan de manera recesiva. Tras la identificación del retinoblastoma se descubrió un gran número de otros genes supresores de tumores, muchos de ellos mediante el estudio de otros tipos de cánceres familiares. En general, las cuestiones principales que surgieron por primera vez a través del estudio del retinoblastoma familiar surgieron ocurriendo con estos otros cánceres familiares. El riesgo de cáncer se hereda como un rasgo autosómico dominante. Los tumores adquieren un segundo impacto en el único alelo normal del gen supresor de tumores, y el mismo gen supresor de tumores se encuentra con frecuencia mutado en tumores esporádicos del mismo tipo. Algunos de los genes supresores de tumores más importantes, los síndromes familiares asociados y sus funciones normales se enumeran en la tabla 7.7. Obsérvese que mientras que los supresores tumorales se consideran al principio únicamente proteínas que colocaban frenos a la progresión del ciclo celular y a la replicación del ADN,
Hoy se cree que algunos supresores tumorales impiden la transformación celular a través de otros mecanismos, como una modificación del metabolismo celular. Por ejemplo, la sinasa de serina treonina STK1 expuesta más adelante, o el afianzamiento de la estabilidad genómica. Por ejemplo, los factores de reparación del ADN BCR-A1 y BCR-A2. De esta manera, así como la mayoría de los supresores tumorales ejercen efectos inhibitorios sobre el crecimiento celular a través de un mecanismo u otro, una definición más extensa de un supresor tumoral es la siguiente: una proteína o gen que se asocia a la supresión de cualquiera de las diversas características del cáncer. Expondremos ahora cómo actúan los principales supresores tumorales y nos centraremos en los que mutan con más asiduidad en el cáncer, o aquellos que actúan a través de mecanismos moleculares de relevancia patógena. Retinoblastoma, la gobernadora de la proliferación. La retinoblastoma, un gen regulador negativo esencial de la translocación del ciclo celular G1S, sufre una inactivación directa o indirecta en la mayoría de los cánceres humanos. La retinoblastoma controla también la diferenciación celular. Se encuentra en un estado hipofosforilado activo en las células quiescentes y en un estado hiperfosforilado inactivo en las que atraviesan la transición del ciclo celular G1S. Ver capítulo 1. La función del retinoblastoma se altera de dos formas diferentes. 1. Mutaciones con pérdida de la función de los dos alelos retinoblásticos. 2. Desplazamiento del estado hipofosforilado activo hacia el estado hiperfosforilado inactivo, por mutaciones con ganancia de la función que regula el alza de la actividad CDK ciclina D, o por mutaciones con pérdida de la función que anulan la actividad de los inhibidores de los CDK. Como se expuso con anterioridad, la decisión de una célula de progresar desde G1 hasta S reviste enorme importancia, puesto que una vez que la célula entra en la fase S está obligada a terminar la mitosis. Los altos niveles de complejos CDK4, ciclina D, CDK6, ciclina D y CDK2, ciclina E, determinan una hiperfosforilación e inhibición de la retinoblastoma, liberándose factores de transcripción E2F que impulsan la expresión de los genes requeridos para la progresión hasta la fase S. Ver figura 7.29. En general, las vías señalizadoras de los factores de crecimiento regulan el alza de la actividad de los complejos CDK-ciclina e impulsan las células a través de la transición G1S, mientras que los inhibidores del crecimiento inclinan la balanza en el otro sentido, regulando el alza los inhibidores de CDK. La retinoblastoma es el lugar de integración de estas señales opuestas, es decir, un elemento fundamental en la regulación de la progresión del ciclo celular. Antes se señaló que las mutaciones con pérdida de la función del gen retinoblastoma en líneas germinal y somática se asocian a retinoblastoma y osteosarcoma. Los análisis de los genomas de células cancerosas han revelado mutaciones somáticas similares de retinoblastoma en un subgrupo de glioblastomas, carcinomas microcíticos de pulmón, cánceres de mama y carcinomas vesicales. No obstante, dado que el retinoblastoma se expresa en todas las células, cabría preguntarse por qué los pacientes con mutaciones de retinoblastoma de línea germinal experimentan preferentemente solo unos cuantos tipos de cáncer y, a la inversa, por qué no se detectan mutaciones adquiridas de la retinoblastoma en todos los tipos de cáncer. La razón por la que las personas que heredan un alelo defectuoso de retinoblastoma desarrollan principalmente un retinoblastoma se desconoce, pero podrían existir otros miembros de la familia retinoblastoma que complementan parcialmente la función de retinoblastoma en tipos celulares distintos a los retinoblastos. En cuanto a la segunda pregunta, es decir, ¿por qué no se han extendido más las mutaciones de retinoblastoma en los tumores humanos? La respuesta es mucho más simple. Las mutaciones de otros genes que controlan la fosforilación de la retinoblastoma pueden simular los efectos de la pérdida de retinoblastoma, y estos genes están mutados en muchos cánceres que tienen genes retinoblásticos normales. Así, por ejemplo, la activación mutacional de la ciclina D o de la CDK4 y la inactivación mutagénica de los inhibidores de CDK4 propicia la proliferación celular, al facilitar la hiperfosforilación y la inactivación de la retinoblastoma.
El paradigma actual es que la pérdida del control normal del ciclo celular resulta esencial para la transformación maligna y que como mínimo uno de los cuatro reguladores esenciales del ciclo celular, P16, INK4A, ciclina D, CDK4, retinoblastoma, se encuentra desregulado en la inmensa mayoría de los cánceres humanos. La retinoblastoma en las células que albergan mutaciones de cualquiera de estos otros genes o de factores situados antes de la señal que regula su expresión y función. Por ejemplo, receptores de tirosina sinasas RAS podrían inactivarse funcionalmente aun cuando el propio gen retinoblastoma no estuviera mutado. Las proteínas transformantes de algunos virus ADN oncógenos animales y humanos también actúan en parte neutralizando las actividades inhibitorias de crecimiento de la retinoblastoma. En estos casos, la proteína retinoblastoma se encuentra funcionalmente inactivada por la unión de una proteína vírica y deja de actuar como inhibidora del ciclo celular. Los antígenos T grandes del virus 40 del simio y de los poliomavirus, la proteína EIA de los adenovirus y la proteína E7 del VPH se unen todos ellos a la forma hipofosforilada del retinoblastoma. La unión ocurre en la misma bolsa retinoblástica que normalmente secuestra los factores de transcripción, E2F. Curiosamente, en el caso del VPH, los tipos víricos, como VPH16, que confieren un alto riesgo de carcinoma de cuello uterino, expresan variantes de la proteína E7 con una mayor afinidad por la retinoblastoma que los tipos víricos de menor riesgo. En definitiva, la proteína retinoblastoma, incapaz de unirse a los factores de transcripción E2F, se ve funcionalmente inactivada por estas oncoproteínas víricas y estos factores E2F quedan es la progresión del ciclo celular. Conceptos claves. Retinoblastoma, gobernadora del ciclo celular. La retinoblastoma, cuando se encuentra hipofosforilada, ejerce efectos antiproliferativos al unirse e inhibir los factores de transcripción E2F que regulan los genes necesarios para que la célula pase a través del punto de regulación del ciclo G1S. La señalización normal de los factores de crecimiento determina una hiperfosforilación e inactivación de la retinoblastoma, fomentando la progresión del ciclo celular. El efecto antiproliferativo de la retinoblastoma se anula en los cánceres a través de diversos mecanismos. 1. Mutaciones con pérdida de la función que afectan a retinoblastoma. 2. Amplificaciones de los genes de CDK4 y la ciclina D. 3. Pérdida de los inhibidores de la sinasa dependiente de ciclina, P16 y NK4A. 4. Oncoproteínas víricas que se unen e inhiben la retinoblastoma, proteína E7 del VPH.